Cuando chateamos por internet, seguimos a alguien en redes sociales o incluso jugamos a videojuegos online, ¿realmente sabemos quién está detrás de la pantalla? ¿Deberíamos saberlo? En octubre de 2021, un tribunal de Seúl, en Corea del Sur, condenó a un joven de 25 años a cadena perpetua por quitarle la vida a una joven con la que jugaba al videojuego League of Legends y a varios miembros de su familia. El criminal acechó a la víctima durante varios meses antes de cometer los terribles crímenes. Después convivió con sus cuerpos durante varios días, antes de ser arrestado por las autoridades. Su nombre era Kim Tae-hyun y hoy voy a contaros su historia. Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Hoy voy a hablaros de un caso que sucedió en Corea del Sur, la historia de Kim Tae-hyun, más conocido como el asesino del League of Legends. Este es un crimen terrible que comenzó a gestarse a través de Internet, en las redes sociales y en los videojuegos online. Ya os adelanto que Corea tiene leyes muy estrictas que prohíben tajantemente dar a conocer la identidad de las víctimas. Por lo tanto, la mayoría de imágenes que voy a utilizar para ilustrar este vídeo las he obtenido de bancos de contenido libre de derechos de autor. Las imágenes del criminal, por otro lado, sí que se han hecho públicas, por lo tanto sí que las añadiré al vídeo. Y como siempre, antes de meternos de lleno en este caso, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer la historia de Kim Tae-hyun. Para contar la historia de Kim Tae-hyun tenemos que viajar hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, uno de los países más avanzados tecnológicamente, la cuna del K-pop y, según dicen, uno de los lugares más seguros del mundo, debido a su bajo índice de criminalidad. Es por esto que cuando sucede un crimen tan atroz como el que os voy a contar en este vídeo, deja a la sociedad coreana tremendamente impactada, además de que la noticia salta rápidamente a los medios de comunicación internacionales. En Corea del Sur está también muy arraigada la cultura del videojuego. De hecho, a los gamers se les considera deportistas electrónicos. Muchos de ellos, de hecho, en vez de jugar desde sus casas, deciden irse a cibercafés especializados, conocidos como PC Banks, para jugar a sus videojuegos favoritos. Los PC Banks son lugares muy económicos que abren las 24 horas del día y que cuentan con los mejores equipos de alta gama. Además, son espacios muy seguros para los jóvenes a cualquier hora del día. La historia de hoy empieza precisamente en un PC Bank, lugar en el que la víctima de esta historia, a la que llamaremos Jun, ya que no se ha dado a conocer su nombre real, se reunía todas las tardes con sus amigos para jugar al League of Legends, también conocido como LOL, que era su juego favorito. La poca información que tenemos de ella dice que era una joven sociable y muy querida por sus amigos y familia. La historia de Jun comienza en enero del año 2021. Como cada tarde, ella fue a la PC Bank a la que normalmente acudía, que por cierto estaba a unos 200 metros de su casa, y al salir se fue a cenar con el grupo de amigos que, precisamente, había conocido en ese lugar. Por lo general, ella solía conocer a todos los jugadores que se reunían en el PC Bank, pero aquella noche fue la primera vez que vio a Kim Tae-hyun, un joven de 25 años con el que no llegó a interactuar demasiado, aunque sí que es cierto que se ofreció a pagarle la cena porque él no tenía dinero.
A la mañana siguiente, cuando Jun se levantó y miró su teléfono móvil, se quedó muy sorprendida. Tenía llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp, decenas de notificaciones en redes sociales, todas ellas de Kim Tae-hyun, que le pedía que le compartiera su número de cuenta bancaria para devolverle el dinero de la cena de la noche anterior. A Jun, lógicamente, esto no le dio buena espina. Tantos mensajes y tanta insistencia solo para eso no le parecían normales, así que finalmente decidió no darle a Kim su número de cuenta. Este fue el principio de su calvario. Kim Tae-hyun, a partir de este momento, empezó su campaña de acoso contra la joven. Le mandaba mensajes constantemente, la etiquetaba en toda clase de publicaciones, seguía pidiéndole su número de cuenta. Al principio, ella intentó ser educada y tomar distancia, pero la actitud de Kim empezaba a convertirse en un problema. Estaba claro que él estaba completamente obsesionado con ella, y la cosa iba a más, por lo que Jun decidió cortar de raíz, llegando a bloquearlo en todas las redes sociales y a restringir su número de teléfono. Ella pensaba que de esta forma él la dejaría en paz, pero no hizo más que empeorar las cosas. A Kim el rechazo no le sentó nada bien y no supo cómo controlar su frustración, que terminó por transformarse en rabia. Recordemos que todo esto estaba sucediendo en 2021, en plena pandemia, y que Corea fue uno de los países más afectados y también uno de los más restrictivos. En este contexto, los PC Banks se convirtieron en el refugio y el escape de la mayoría de los jóvenes. Para muchos de ellos, lo que experimentaban a través de la pantalla se convirtió en su vida real. Por otra parte, y dejando a un lado ya el tema de la pandemia, el 31% de los coreanos de entre 19 y 38 años viven completamente aislados, apartados de la sociedad. A estos jóvenes se les llama hikikomori, gente solitaria que evita el contacto y los compromisos sociales durante un largo periodo de tiempo. En gran medida, esto está propiciado por la cultura del país, que es bastante similar a la cultura japonesa. Exigencia académica y laboral, presión social, excesiva importancia que la sociedad coreana le da a la apariencia física, etc. Y es por todos estos motivos que muchos jóvenes desarrollan problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad, y terminan por convertirse en los llamados hikikomori. ¿Pero por qué os estoy contando yo ahora todo esto? Básicamente para que entendamos el contexto de este caso. Ya hemos visto que la cultura coreana es muy diferente a la nuestra. Allí el rechazo y el fracaso en cualquier ámbito vital no se vive para nada de la misma manera. Lo que quiero que quede claro es que no estoy justificando los crímenes que finalmente cometió Kim Tae-hyun, de ninguna manera, sino dando una serie de datos o antecedentes que podrían explicar por qué llegó a actuar como actuó. Kim Tae-hyun nació en 1996 y desde la infancia fue considerado un perdedor. Pertenecía al distrito de Gangnam, uno de los distritos más ricos y glamurosos de Seúl, pero contrario a todo lo que se esperaba de él, a los 19 años dejó los estudios y abandonó ese típico sueño coreano de alcanzar el éxito a toda costa, para dedicarse a trabajar en un PC Bank. En 2016 se alistó en el Servicio Militar de Corea, que es obligatorio en el país, y cuando terminó este servicio en el año 2018 regresó a Gangnam para recuperar su antiguo puesto de trabajo en la PC Bank. Sin embargo, su antiguo jefe le dijo que eso era imposible, porque ya había contratado a otra persona. Kim pasó a ser un desempleado que vivía solo en un sótano y se entretenía visitando la PC Bank en la que anteriormente había trabajado. Sin embargo, un buen día, el dueño del local se dio cuenta de que las cuentas no cuadraban, y al revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, descubrió que Kim le había estado robando dinero durante varios días. Esto provocó que lo expulsaran de la comunidad gamer del local. El robo fue la gota que colmó el vaso, ya que los trabajadores del local llevaban una larga temporada quejándose del mal comportamiento de Kim. Incluso llegaron a denunciarlo por sus actitudes violentas, que le costaron varias multas.
aunque en realidad investigaciones posteriores revelaron que no solo fue denunciado por los trabajadores y el propietario del PC Bank, sino también por acoso a través de las redes sociales y por entrar en el año 2019 en un baño público buscando mantener relaciones. Llegamos ahora a marzo del año 2021. Jun llevaba ya 3 meses siendo acosada por Kim Tae-hyun, que para este momento ya era una bomba de relojería, como hemos podido comprobar por su comportamiento errático y violento, que además ya había sido denunciado. Tan grave era la situación que Jun llegó a buscar otras plataformas multijugador para alejarse de su acosador. Hizo todo lo que estuvo en su mano para evitar cualquier tipo de contacto con él, pero aún así no fue suficiente. Kim no solo la molestaba a través de los videojuegos online, también lo hacía en redes sociales y por teléfono, ya que la llamaba constantemente y en muchas ocasiones desde cabinas telefónicas para que ella no pudiera reconocer su número. Jun, como es lógico, continuó rechazándolo y Kim, viendo que de esta manera no era capaz de conseguir lo que quería, creó una cuenta falsa en League of Legends, fingiendo ser otra persona diferente. Se hizo amigo de Jun y de esta forma averiguó muchísima información sobre ella: dónde trabajaba, a qué hora se iba a dormir, en qué plataformas jugaba y a qué hora llegaba a su casa. Pero lo peor de todo fue que Kim llegó a descubrir dónde vivía. ¿Cómo? Pues porque Jun subió una fotografía a sus redes sociales de un paquete que le había llegado. De lo que la joven no se dio cuenta fue de que en la etiqueta de este paquete aparecía su dirección completa. El 23 de marzo de 2021, Kim Tae-hyun hizo 3 búsquedas rápidas en Internet: lugares de emergencia para esconderse, cómo matar rápidamente a una persona y ubicación del puente Mapo. Aclarar que el puente Mapo es conocido por ser un lugar al que muchas personas acuden para quitarse de en medio. Con estas 3 búsquedas ya nos podemos hacer una idea del plan que Kim se traía entre manos, ¿no? Después de hacer estas búsquedas en la red, Kim preparó una mochila en la que metió una muda de ropa, cinta americana, guantes de látex y varias armas. A continuación se vistió completamente de negro y salió de su sótano. A la 1 del mediodía, las cámaras de seguridad lo captaron alrededor de la PC Bank en la que había conocido a Jun. En estas imágenes parece que está buscando a la joven, pero al no encontrarla, se marchó de allí. Al poco tiempo, otra cámara de seguridad lo captó en un supermercado, comprando una nueva arma, un cuchillo. A las 5:30 de la tarde emprendió su camino hacia el bloque de apartamentos en el que vivía Jun. Un testigo anónimo recordó haberlo visto merodeando por la zona y también recordó que le pareció que tenía una actitud muy extraña. Este testigo llegó a acercarse a él para preguntarle qué estaba haciendo allí, a lo que Kim contestó que había ido a visitar a su novia, la cual vivía en el 10º piso. Después de esta breve conversación se dirigió al apartamento de Jun y, fingiendo ser un repartidor, llamó a la puerta. Desde dentro de la vivienda una voz le dijo que dejara el paquete en el suelo y que ella ya saldría a recogerlo más tarde. Así que Kim fingió dejar algo en el suelo y se escondió junto a la puerta. 5 minutos más tarde, alguien salió del apartamento, pero ese alguien no era Jun, sino su hermana pequeña, de 22 años. Después de empujarla, Kim entró en la casa, sacó su cuchillo y la apuñaló en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Después de esto, se sentó a esperar. Varias horas después, la madre de Jun llegó a la casa y, nada más abrir la puerta, sufrió el mismo destino que su hija. Kim le quitó la vida con el mismo cuchillo que había utilizado con su primera víctima, y de nuevo se sentó a esperar. Cuando Jun entró por la puerta de su casa 1 hora más tarde, lo primero que vio fueron los cuerpos inertes de su madre y de su hermana pequeña en el suelo, y a continuación vio a Kim. Este, antes de arrebatarle la vida, le dijo lo siguiente: «Te gané». En teoría, el plan de Kim era quitarse de en medio después de cometer estos terribles crímenes.
supuestamente lanzándose desde el puente Mapo, pero parece que cambió de idea, ya que se quedó viviendo en la casa junto a los cuerpos de sus víctimas hasta que fue arrestado por la policía 3 días después. Se comió la comida, se bebió todo el alcohol y durmió en sus camas. Al parecer también se hizo algunos cortes, pero estos no eran para nada graves. Después de 3 días sin tener noticias de June, sus amigos llamaron a la policía. Estaban convencidos de que le había tenido que pasar algo grave. No era normal que no respondiera al teléfono y que no se conectara a sus redes sociales durante tanto tiempo. El 26 de marzo, la policía se presentó en el domicilio de June y lo que se encontraron fue una escena terrible. Un joven viviendo con 3 cuerpos de los que ya emanaba un hedor nauseabundo. Kim Tae-hyun pasó inmediatamente a estar bajo custodia policial. Las autoridades lo llevaron, en primer lugar, a un hospital, ya que tenía varias heridas autoinfligidas en los brazos. Y una vez que le dieron del alta en ese hospital, se lo llevaron arrestado. A los pocos días de la detención de Kim, se organizó una rueda de prensa masiva en la que él apareció frente a todos los medios de comunicación mostrando su cara. Y esto no es para nada común en Corea. Normalmente los criminales no enseñan su rostro ante la sociedad, no aparecen en las noticias y mucho menos se arrodillan y dicen no poder soportar la culpa por el crimen que han cometido. Esta sorprendente disculpa conmovió a algunos, pero no a la policía ni a la fiscalía, que creían que esto era todo un montaje organizado por el propio Kim para intentar rebajar su condena, fingiendo que tenía problemas de salud mental, que no quería cometer estos crímenes, etc. Además, las pruebas en su contra eran demasiado contundentes como para que esta estrategia le funcionara. La Corte del Tribunal del Distrito Norte de Seúl concluyó que el crimen había sido premeditado y planeado con anticipación. Kim Tae-hyun sabía exactamente a qué hora llegarían a casa tanto June como su madre y su hermana. Sabía qué lugares frecuentaba su víctima, le había sonsacado información haciéndose pasar por otra persona. Había estudiado cada detalle de su vida al milímetro durante meses. Por todo esto fue acusado de asesinato, de robo, de allanamiento de morada, de conducta criminal en Internet, de robo de información y de acoso en redes sociales. Durante su juicio, Kim se disculpó con la familia de sus víctimas y aseguró que le dolía el corazón por ellas. También trató de rebajar su pena, alegando que padecía un trastorno mental, aunque los exámenes psiquiátricos que le habían realizado lo descartaban por completo. La fiscalía solicitó para Kim Tae-hyun la pena capital, pero esta fue rechazada ya que el acusado había reconocido todos sus crímenes y no tenía antecedentes penales graves antes de ese día, por lo que finalmente fue condenado a cadena perpetua, condena con la que la familia no estuvo de acuerdo, ya que consideraban que la vida tras las rejas no se ajustaba a la gravedad de los crímenes que Kim había cometido. Debido a este terrible caso, las leyes sobre acoso en redes sociales en Corea del Sur empezaron a cambiar y se aprobó un proyecto de ley que permitirá que los acosadores sean encarcelados durante 5 años en lugar de los 29 días que estaban establecidos previamente. Y hasta aquí ha llegado la terrible historia de Kim Tae-hyun, una historia que sacudió Corea del Sur y que provocó hasta un cambio en la legislación del país. Aunque, sinceramente, pienso que el endurecimiento de estas condenas no servirá de nada si no se lucha antes por detectar los problemas sociales y culturales que llevan a que un gran porcentaje de la población joven a desarrollar problemas mentales y a aislarse por no ser capaces de soportar la presión. Pero, ¿vosotros qué creéis? ¿Realmente Kim Tae-hyun se arrepintió de lo que había hecho? ¿O fue una estrategia para reducir su condena? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que podéis seguirme también en mis redes sociales, Twitter,
Instagram y TikTok, que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify, y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho todo esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.